Hebreos 4. Dios me ha dado el privilegio ahorita de trabajar en dos iglesias, estoy trabajando en dos grupos. Uno es la iglesia El Alfarero. Yo me acuerdo que hace, ¿cuántos años tiene el Alfarero ahorita? 5 años. Me invitó este pastor a abrir este grupo y hace 5 años abrimos este grupo y ya después este hermano se quedó de pastor y ahorita Dios me volvió a traer a esta iglesia para seguirle apoyando. Y en el mes de octubre del año pasado Dios nos dio la oportunidad, ya cumplimos 1 año, de abrir este grupo por la Pantitlán, y así es que estamos trabajando con este otro grupo. ¿Qué denominación es el Alfarero? Pues yo creo que es protestante, evangélica, cristiana. Tiene de todo esta iglesia. Ahí Dios nos ha puesto a trabajar. Y esto viene en relación a lo que vamos a leer ahorita, Hebreos capítulo 4. ¿Quién de ustedes se ha sentido como espada? Diga, a mí me gusta cortar navajas. ¿Se acuerdan de esas? A ella le gusta cortar navajas. Vente para acá. Vente para acá. ¿Quién de ustedes le gusta usar mucho su cuerpo para Dios? ¿A quién le gusta usar mucho su cuerpo para Dios? A ti levantaste la mano, pero no te sientes. Bueno, siéntate acá. Acá siéntate tú. Siéntate tú acá. ¿Y quién de ustedes se cree muy... No, de este lado. ¿Quién pasó primero? Yo. ¿Tú te quedas allá? ¿Quién pasó después? ¿Quién de ustedes se cree muy intelectual? Que diga, Dios me ha dado la capacidad de no estudio y me aprendo las cosas, no estudio y me saco 10. ¿Hay gente así? ¿Quién de ustedes es así? ¿Nadie? Dios, te equivocaste. Dios, te equivocaste. No hay nadie así que le guste usar su mente, su intelecto. Vete para acá. Me da tristeza en todas las iglesias. Yo no conozco ninguna iglesia donde los varones levanten la mano. Y luego dijo Dios, ustedes son la cabeza. ¿Dónde somos la cabeza cuando las mujeres son las más valientes? Si alguna mujer tiene algo que preguntar, vaya y pregúntele a su esposo en casa. Pues ¿cómo si en mi casa no sabe nada mi esposo? Luego, ¿por qué Dios nos ejecuta a nosotros, hermanos? A ver, ¿y su Biblia? ¿Y tu Biblia? Tú vas a cooperar con nosotros, hermanos, a comprarme una Biblia, porque mira ya cómo me la tiene. Muy bien, Hebreos 4, verso 12. Verso 12. Hermana, te pasaste primero, ponte de pie y lee. Hebreos 4, 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Hasta ahí, otra vez. Por eso dije, ¿quién se siente como espadita? Y tú dijiste yo. A ver, otra vez. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta... ¿Crees que lo lees otra vez y ya te lo aprendiste? Sí. A ver, léelo una tercera vez. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ahora, ¿me puedes decir sin leer? Ciertamente la palabra de Dios es poderosa, es viva y más cortante que... Siéntate y síguelo leyendo. A ver, hermana, sigue lo que sigue. Y dice la palabra de Dios: y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hasta ahí. A ver, léelo. ¿Entendemos? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
tercera vez, a ver si te lo aprendes. No te lo lees, te tienes que aprender tu primera parte. Bueno. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hasta ahí. ¿Crees que ya lo puedes decir? Sin leer. Ajá. Y penetra las coyunturas. A ver, lee la última parte, hija. Tú, Anaí. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, es que cortito está, ¿verdad? A ver, otra vez. Por eso eres la más inteligente. Y que lo último que es lo más cortito. A ver, otra vez. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una tercera vez. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. ¿Ya lo pueden decir? Bueno, les voy a dar la oportunidad. Hija, lee la que te toca y luego lee lo que te toca y luego tú lees lo que te toca. A ver, empieza a leer. 1, 2, 3. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. La primera parte dice que es como una espada de 2 filos que corta. Segunda parte. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La segunda parte dice que toca el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. De eso estás hecho. De eso estamos hechos. O alguien que me diga que no es cierto, a mandarlo al ortopedista y que el ortopedista le diga, sí es cierto, tienes tuétanos, tienes coyunturas. ¿No? Bueno, a ver. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, cuando tú estás en la iglesia y dices, ay, ahorita está jugando mi equipo favorito y yo aquí, Dios está viendo tu corazón. Cuando está la predicación bien a todo dar y dices, ay, qué bonita hermana pasó. Dios está viendo tu corazón. Y eso a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué a veces Dios no hace algo por nosotros? Porque Dios lo quiere hacer. A ver, hermana, vente para allá. Repite lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios Es viva y poderosa. no dice será o fue. En este momento, en este instante, la palabra de Dios es viva y tiene poder. Y a veces tú tienes que decir como el salmista, ¡ay! ¡Ey, alma mía! ¡Alma mía, bendice a Jehová! Porque a veces tú le dices a tu alma, 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 ya tienes sueño, duérmete. Y está la palabra de Dios viva, no la estás dejando actuar en tu vida. No la estás dejando actuar en tu vida. La palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. Triste los hermanos que hoy no vinieron, que tuvieron la oportunidad de venir y no dejaron que la palabra viva y poderosa hiciera algo en su corazón. Pero tú estás aquí. Y Dios quiere hacer algo poderoso y algo vivo en tu corazón. La pregunta es, ¿lo dejarás? Sí. Lo dejarás porque esa es decisión tuya. Mi almohada, tiene un rico osito y es de, ¿cómo se llama? De franela. Estoy pensando en mi almohada con un osito de franela. Ya estoy extrañando. Entonces no dejas que Dios haga algo en tu corazón. ¿Cómo es la palabra de Dios? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, Y más cortante. y más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Crees que se te va a olvidar este texto? No, ¿Crees que te vas a dormir en la iglesia? no, ya no. Muy bien. ¿Ya lo oíste, Dios? ¿Ya lo oíste? A ver, hija, segunda. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las
¿Tú sabes cuáles son las coyunturas y cuáles son los tuétanos? No has comido un rico caldo de tuétano. ¿Vino tu mamá o tu papá? No. Bueno. Hermano, ¿quién es líder de tu iglesia? ¿Líder? Sí. Hermano Juan. Hermano Juan, invítele un caldo de coyuntura. También para que sepas, pastor, qué son los tuétanos. Son muy ricos. Ay, unos taquitos de tuétano. Tú sí sabes, hermano. Sí sabes. Pero cuando dice Dios que penetra hasta los tuétanos, hace rato, allá atrás estaba sentado un hermano que yo invité. La idea es que él diera su testimonio, pero se le estaba acabando el oxígeno. ¿Sí se dieron cuenta que traía su oxígeno? Se tuvo que ir porque ya casi no tenía oxígeno. Este joven tenía 11 años cuando yo lo conocí. Tenía 11 años y en la casa de ustedes se abrió una iglesia. Y cuando estábamos abriendo la iglesia, él fue uno de los que inició esta iglesia. Les estoy hablando 1974, gracias. 1974. Tenía 11 años este muchacho. Y él iba a la iglesia. Dios le dio el privilegio de estudiar y llegar a ser abogado. Él se tituló en la universidad de abogado, puso su bufet, estuvo siendo abogado cristiano, siguió creciendo, iba a la iglesia, seguía siendo abogado cristiano. Pasaron los años, siguió siendo abogado cristiano. Pasan los años y hace 3 años le detectan una hernia yatal. No sé si ustedes saben lo que es hernia yatal. ¿Alguien sabe? Levante la mano quien diga, yo no sé qué es una hernia yatal. Yo no sé. Pues ya somos como 12, porque yo tampoco sé. Esta enfermedad, ¿cómo es? Bueno, el doctor me dijo que era una parte del esófago, ¿El esófago? que se te empieza a hacer como una úlcera y se empieza a hacer como ¿Ya oyeron? La hernia natal empieza en el esófago, se hace como una úlcera. Yo no sabía eso, hija, gracias por instruirme. Entonces ya los 12 ya no somos ignorantes, ya sabemos. Muy bien. Entonces empezó con ese problema de una hernia. Yo lo dejé de ver por varios años y me comentan en el mes de noviembre del año pasado, me dicen, oye, fíjate que Mario está muy enfermo. ¿Cómo? Sí, está muy enfermo. Lo fui a ver a su casa, a este hermano. Hagan de cuenta que estaba yo viendo a una persona de 90, de 100 años. Se enjuntó, se hizo como una persona de 90, de 100 años. Imagínense cómo estaba su físico de este joven. Cuando lo vi, yo sentí en mi corazón, por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo sentí la muerte y dije, este varón no va a llegar a enero. Pero Dios me hizo sentir en ese momento que estaba viéndolo, le dije, oye Mario, yo sé que ahorita no puedes ir a la iglesia, ¿me permites venir un día a la semana y hacer cultos aquí en tu casa para que tú oigas la palabra de Dios, para que tú cantemos y se reconforte tu espíritu, tu alma? Me dice sí. Fuimos 2 semanas a hacer culto y a la 3ª semana me dice, está internado en el hospital. Cuando lo internaron en el hospital, dice el cardiólogo, señora, no hay nada que hacer con su hijo, vaya preparando porque su hijo no sale vivo del hospital. Le dice la neumóloga, señora, su hijo no sale, tiene muy mal de los pulmones, tiene muy mal, corazón y pulmones. Los 2 doctores dijeron no sale del hospital. Estuvimos ayunando, estuvimos orando por él
A las 2 semanas sale del hospital. Y el cardiólogo dijo, no sé qué pasó con usted. No sé qué pasó. Era para que usted ya se hubiera muerto. Y entonces ahí Dios le habló al corazón de Mario y Mario empezó a hablar de Dios. Porque en su vida cristiana, y él lo dice así en su testimonio, por eso yo hubiera querido que él diera su testimonio, él lo dice así: yo era un abogado tranza, yo era un abogado estafador, yo era un cristiano de mentira, iba a la iglesia, me decía ser cristiano, pero me iba a tomar mis copas con los otros abogados. El domingo me iba a la iglesia, me sentaba, alababa a Dios, cantaba a Dios, terminaba el culto y ya estaba pensando con qué muchacha me iba a ir. Por eso dice la palabra de Dios: entra tan profundo que si no me quieres dejar que la palabra sea viva y eficaz en tu vida, a veces tengo que llegar a tocar tus tuétanos, a veces tengo que llegar a tocar lo que más te duele. Y este varón decía, a este versículo hay que añadirle corazón y pulmones, riñones e hígado. De esas 4 cosas estaba enfermo, lo iban a dializar. Corazón, pulmones, y Dios fue benevolente porque dijo nada más tuétanos y coyunturas. Hasta ahí. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que postrar como al profeta, como al rey Ezequías? ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Ya estaba para morir. Dice la Biblia que estaba en su lecho de muerte. Y entonces ahí va el profeta Isaías a orar por el rey Ezequías. Y dice la Biblia que cuando el profeta Isaías sale de la recámara de aquel rey, lo primero que hace el rey Ezequías es voltear hacia la pared. Dios, 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 acuérdate, acuérdate cómo yo con el pueblo de Israel hice que dejaran de ser ídolos. Acuérdate cómo con el pueblo de Israel hice que leyeran otra vez la Torá. Acuérdate cómo con el pueblo de Israel hice que te adoraran, te alabaran y se quitaran esas idolatrías. Porque cuando tuvo la oportunidad el rey Ezequías, una vez fue sincero con Dios y quitó la idolatría, quitó la maldad. Acuérdate, Señor, acuérdate. Y dice la Biblia que todavía aquel profeta no pasaba el patio cuando viene la voz de Dios y le dice: Isaías, Isaías, regrésate, regrésate y dile al rey que le doy 15 años más de vida. Voy a tocar sus tuétanos, voy a tocar sus coyunturas, voy a tocar su vida, porque no va a morir. Todos somos creación de Dios. Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Que posteriormente llegamos a ser hijos de Dios, pero eso no deja de ser que seamos creación de Dios. Fíjate el verso 13, por favor, el verso 13, léelo, por favor. 4:13 de Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Y no hay qué? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Tú eres creación de Dios, yo soy creación de Dios. Y fíjense lo que dice el verso 13. No hay cosa que. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Síguele. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Toda la creación de Dios vamos a tener que ¿qué? Que dar cuenta. Y no va a haber nada oculto, no va a haber nada que se esconda.
ahí entras tú, en ese plan de Dios entras tú y entro yo. Por eso dice la Biblia, antes de que descubramos todas las cosas que tú estabas maquinando, que tú estabas pensando, que tú ya estabas tramando hacer, déjame decirte una cosa, la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa y más cortante que una espada de dos. Y yo prefiero que en vida esa palabra me corte, esa palabra venga y me toque, esa palabra de doble filo venga y me hable, a que me vaya el día de mañana al infierno. Amén. Es mejor que me toque ahorita. Es mejor que me remueva lo más interno de mi ser. Como dijo el Señor Jesús, no te alegres, ¿no? Porque dice la Biblia que los mandó de dos en dos. ¿Se acuerdan de esa historia de Lucas 10? Dice que juntó a los 70 y los mandó de dos en dos, o sea, hizo 35 grupos de dos en dos. Y dice que salieron a predicar, salieron a datar demonios, salieron a sanar enfermos, y cuando regresan, Señor, los demonios se nos sujetan, los enfermos sanan. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús al final? Alégrense que su nombre está escrito en el libro. Que eso no les dé gozo. La alegría más grande es que su nombre está escrito allá en los cielos. Amén. Porque estás dejando que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, esté penetrando ahí donde tú dices, nadie me ve, nadie me oye, nadie me escucha, nadie sabe lo que estoy pensando. ¿Cómo te llamas, hija? Isabel, ven aquí, hija. No vayas a ir de chismosa, Sofi, por favor. No vayas a ir de chismosa. Hija, bueno, no vas a ser mi hija. Ahorita soy un joven apuesto de 20 años. Guapo, galán, trabajo, tengo un carro. ¿A poco no lo quisieras? ¿Ya viste mi perfume? ¿Ya viste mi perfume? Sí. ¿Ya viste mi cartel? Nos vemos en Te invito a carro. ¿Sí? ¿Con el tuyo más? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Consta que soy un joven de 20 años. Guapo, ya viste mi billetera, ya viste el carro. Ya sé que tú vas a la escuela a tomarte. No le voy a decir a tus papás. No le voy a decir a tus papás que vas a ir. Quédate con nosotros. ¿Cuántas veces juegas con las muchachas? Esas cosas las olvidas. Estás pensando en tu corazón. Ya hiciste cita con ella el lunes, ya hiciste cita con ella el martes. Y tú piensas que Dios no te ve. Y tú piensas que Dios no te ve. Cuando, ¿qué dice en la Biblia? 12, al final del 12. Y discierne los pensamientos y las intenciones. Discierne los pensamientos. Yo ya había pensado estar con ella y sabe cuál es mi intención de estar con ella y con ella. ¿Por qué no las veo al mismo día? ¿Por qué las veo un día diferente? Porque Dios sabe la intención de mi corazón. Al fin el pastor no se da cuenta. Al fin sus papás no se dan cuenta. Al fin lunes y martes que no hay actividad en la iglesia nadie se da cuenta.
mañana tengo examen. Permite que José, que estudia, se siente adelante de mí. Sabe la intención de tu corazón. Por eso no estudias, porque piensas que nadie sabe eso. Oye, mamá, ¿verdad que no hay? Oye, mamá, ya no hay tortillas, ya no hay pan. Y va uno por las tortillas y el pan. Y se queda uno con el cambio. ¿Ustedes creen que eso fue que salió del corazón ir por las tortillas o por el pan? ¿O fue por el cambio? La intención de tu corazón. La intención de tu corazón. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué haces las cosas? A veces chantajean, papá y mamá no chantajean. Y Dios sabe en nuestro corazón que dejamos que papá y mamá no chantajean. Ve conmigo a la iglesia y vas a poder ir a la fiesta. Ahí nos está chantajeando mamá y papá. Y vamos a la iglesia y Dios sabe que no vas a la iglesia de corazón porque Él conoce la intención de tu corazón. Por eso decía bien el hermano hace rato, haz con ánimo, haz con entusiasmo las cosas para Dios, échale ganas a las cosas de Dios, hazlo lo mejor que puedas para Dios. Porque Él está viendo la intención de tu corazón. Él está viendo tu mente, qué estás pensando en tu mente, qué está maquinando tu corazón. Decía el apóstol Juan, hijitos míos, no améis el mundo ni las cosas del mundo. Porque cuando amamos las cosas del mundo, es indudable que dejemos de amar más a Dios. Y entonces en nuestra vida nosotros tomamos la decisión. O dejamos a Dios actuar, o dejamos a nuestra vida de veras estar con Dios, o empezamos a jugar, como decimos, a la iglesita. Empezamos a jugar al cristianismo. Y la Biblia le habla más duro. Por cuanto no eres ni frío ni caliente. Qué tremendo será eso. A veces yo me he preguntado por qué el borracho todos los días tiene para su borrachera. ¿Por qué el drogadicto todos los días tiene para su droga? Y a veces me pregunto, ¿y por qué el cristiano todavía sigue pidiendo prestado? ¿Por qué el cristiano todavía se sigue drogando? Cuando una de las promesas de Dios en el libro de Deuteronomio es: te voy a poner como cabeza y no como cola. Ya no vas a prestar, van a venir aquí a pedirte prestado y tú les darás. Yo conozco en la iglesia a muchos hermanos y yo me pregunto, Señor, ¿y saben a qué conclusión me ha llevado el Espíritu Santo? A la conclusión de que el borracho y el drogadicto son más sinceros en sus decisiones que el cristiano. El borracho tomó la decisión de tomar y no deja de tomar. El drogadicto tomó la decisión de drogarse y no deja de drogarse. Pero el cristiano le cuesta trabajo tomar la decisión de llevar una vida de santidad y anda con un pie en el mundo y un pie en la iglesia y caminan así. Es lógico, no prosperan en su vida espiritual, no prosperan en su vida material, no prosperan en su vida física, porque no han tomado una decisión seria para Dios.
Es triste ver que los pecadores toman la decisión seria. No, yo mi Virgencita de Guadalupe y ahí me quedo. No, yo lo que me enseñaron mis padres, porque lo que me enseñaron mis padres, eso es lo bueno. Son decisiones reales. Pero cuando tú vienes a Dios, deberías de tomar la decisión seria de hacer lo que Dios te está pidiendo. Pero tienes que dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, lo dejes penetrar en tu vida, en tu ser, para que tú hagas lo que Dios te está pidiendo. Y no nada más es leer la Biblia. A veces Dios envía a un varón de Dios y te habla. ¿Cuántas veces, muchas veces las mamás o los papás nos dicen, hermano, vaya a platicar con mi hijo que no quiere entender? Y cuando platico con los hijos, a veces la respuesta es: los que no quieren entender son los padres. Por eso los hijos son así, porque los padres no quieren entender. Más bien con quien hay que platicar es con los papás. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno se mete a este libro maravilloso, hay principios que Dios ha establecido. Hay principios que Dios ha establecido. Y México, estoy hablando del país de México, la idiosincrasia de nuestro país, es un país que no entró con la Biblia, entró con las imágenes, entró con la religiosidad, entró con el catolicismo. Pero cuando viene Dios a nuestra vida, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, nos tenemos que dar cuenta que como mexicanos tenemos que romper con muchas cosas que traemos de idiosincrasia. ¿Cuál es la idiosincrasia del mexicano? Y todos alguna vez lo repetimos: somos machistas. Pero también la idiosincrasia del mexicano es ser maternalista. Siempre nos acordamos cuando éramos mundanos de mamá, ¿no? ¿No es que para todo mamá? Y ahorita les doy la respuesta. ¿Quién levantó la mano? Porque nosotros somos tan machos que no somos tan valientes de levantar la mano. Pero los principios de Dios, cuando venimos a la Biblia, dice, y lo vuelvo a repetir, ya lo dije hace rato: mujer, ¿tienes una pregunta? ¿A quién le vas a preguntar? A tu esposo, ahí en casa, pregúntale. ¿Por qué las hermanas de la iglesia siempre andan preguntando en la iglesia y no van a su casa a preguntarle a los esposos? ¿Quién vino a la oración? La hermana. ¿Quién vino al culto? La hermana. ¿Y los hermanos? ¿Y los hermanos? Hoy vino mi esposo, hermano. Qué bueno verle. Siéntese, hermano. Está la predicación y ya el esposo está. Esa es la idiosincrasia del mexicano. Yo soy mexicano, yo nací en el DF. Mis padres han sido mexicanos, mis abuelos fueron mexicanos. Entonces yo tengo raíz mexicana. Yo sé lo que es ser mexicano. Y que nos cuesta trabajo cambiar a la idiosincrasia de Dios, al pensamiento de Dios, porque no dejamos que la palabra de Dios entre como espada y penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. ¿Para qué creen que cargo este libro? A ver, pásame el libro. ¿Para qué creen que cargo este libro? ¿Para qué creen que lo cargo? ¿Para qué creen que lo cargo? ¿Para hacer más ricos a los de la librería? Ya necesito otra Biblia, me voy a comprar otra Biblia. Y ya tengo en mi casa como 10 Biblias ahí, rotas, pero ahí las tengo. ¿Para qué creen que lo cargo?
Ahora yo te pregunto, ¿para qué cargas tu Biblia? ¿Para qué la cargas? ¿De veras este libro es vivo y eficaz? Dice la Biblia, la letra mata. Si yo nada más leo este libro por leer, pues me va a aburrir. Y en las noches lo leo para dormir, ¿ves? Es muy buen remedio para los que tienen insomnio y van a gastar medicamentos cuando saben que aquí hay algo maravilloso para el insomnio. Más el espíritu, más el espíritu, más el espíritu. Pero no dejo que la palabra de Dios, no dejo que el espíritu de Dios venga y entre como esa espada de dos filos. Porque cuando dejo que el espíritu de Dios venga y le dé vida a esto, indudablemente me va a redarguir. ¿Ustedes creen que este libro es profecía? ¿Creen que de veras es profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Si este libro es profecía, ¿cuál es el propósito de la profecía? Prevenir. ¿Cómo? Exhortar. Tres cosas. ¿Cómo? A ver, vamos a Primera de Corintios. Por ahí va. Primera de Corintios. A ver qué dice Primera de Corintios. Fíjense cuál es el propósito de la profecía. Porque luego se levantan muchos profetas y no cumplen ese propósito profético. Capítulo 14, verso 3. Fíjense cuál es el propósito de una profecía. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Cuál es? Primera de Corintios 14, 3. Sí, hermano, fuerte. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, Edifica, exhortar, exhorta. consuela. ¿Cómo me va a consolar si no me ha exhortado? ¿Alguna vez la Biblia te ha exhortado? Pues ahora deja que el Espíritu Santo te consuele. La palabra profética es, según este versículo, para tres cosas. Hermana, vino la revelación de Dios y me dijo que tú y yo nos íbamos a casar. Pero soy profeta y me reveló que ella y yo nos vamos a casar. Ese no es el propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito de una profecía? Edificar, exhortar, consolar. Cuando leas este libro, te tiene que exhortar porque tiene que decirte que hiciste hoy mal. Tienes que pedir a Dios para que te consuele. Es lo que menos queremos que este libro nos haga. Es lo que menos queremos que este libro nos haga. Yo me acuerdo que tenía 16 años. Yo conocí a Dios a los 11 años. Cuando tenía 16 años, vi a la joven que por primera vez me gustó en mi vida. Era de la iglesia. A mí me habían puesto de maestro de escuela dominical. Y en el salón de junto estaba la joven que me gustaba de maestra. Cada vez que la veía en la iglesia, ¿qué creen que le pasaba a mi corazón? Como el tuyo. Cuando la ves a ella. Y que me atrevo. Y le dije, ¿quieres ser mi novia? ¿Y qué creen que dijo? Exactamente. ¿Tú ya te conté la historia? Me dijo que no. ¿Cómo creen que me sentí? Yo le hablé un domingo en la tarde que era sociedad
sociedad de jóvenes, terminó la sociedad de jóvenes. No se lo vayas a contar a mi esposa Sofía, por favor. Ella no sabe esto. Y me dijo que no. ¿Cómo creen que me sentí? El miércoles había culto de oración. ¿Qué creen que hice? No fui al culto de oración. El domingo, me tocaba dar clase de escuela dominical y allí iba a estar ella. Ella me había dicho que no. ¿Qué creen que hice? No, sí fui. Ahí sí fui. Pero ¿cómo creen que di mi clase? Como tú, exactamente. Oye, somos parecidos, tú y yo. Muy bien, muy bien. Llegó el otro miércoles. Era culto de oración. ¿Qué creen que hice el segundo miércoles? Ahí fui. ¿Y cómo creen que me sentí? Bien mal, porque ella fue al culto de oración y la estaba viendo. ¿Y qué creen que hice? Lloró. ¿Cómo? Sí, pero ¿dónde lloré? No, me salí. No terminé el culto de oración, me salí. Porque de veras yo me sentía muy mal, hermano, de haberla visto. Que me haya dicho que no cuando me vi en el espejo yo que era tan guapa. ¿No lo viste? No me viste que ya dijimos y tantas veces. Me fui a la casa de ustedes. A lo mejor el día estaba en el lunes y luego el martes y luego el No, ahí sí no. Ahí sí no. Miren, cuando llego a la casa de ustedes, lo primero que hice fue arrodillarme a un lado de mi cama. Me puse a llorar. ¿Sabes cómo me siento? ¿Sabes cómo me siento? Terminé de orar, me senté en la cama. Dios me hizo abrir mi Biblia. Y lo primero que leí, lo primero que leí fue Proverbios 16:1. Lo primero que leyeron mis ojos fue, pero así la abrí y mis ojos cayeron en Proverbios 16:1. ¿Qué dice Proverbios 16:1? Del hombre son los deseos del corazón, mas de Dios es la respuesta de la vida. Cuando yo leí ese versículo, tuve que caer arrodillado otra vez y decirle: Dios, perdóname, porque yo me estaba encaprichando con esta joven que tú dijiste que no era para nada. Se los digo literalmente, porque yo lo vi. Me paré esa noche con una paz, con una tranquilidad, que el domingo siguiente que hubo culto, vi a esta joven como si nada, porque dejé que el Espíritu de Dios me exhortara. Deja que Dios te hable. Cuando tienes algo, primero vas al doctor y luego vienes a Dios. Primero vas con el abogado y luego vienes a Dios. Primero vas con el prestamista y luego vienes a Dios a preguntarle: ¿estuvo bien que haya ido con el doctor? ¿Estuvo bien que haya ido con el abogado? ¿Estuvo bien que haya ido a pedir prestado? Dejaste a Dios en segundo término, cuando Dios debe de hacerlo primero. Y Dios te debe de decir si ve a verlo o no vayas a verlo. Tenemos dos cosas maravillosas a las cuales acudir, hermano. Ese mismo año, para mí a los 16 años fue muy clave en mi vida, porque pasó eso, que me enamoré de la primer joven, y al mes siguiente Dios le agradó llevarse a mi papá. Yo me acuerdo que cuando mi papá fallece, yo tenía un hermano que era pastor. Ese día se quedó con nosotros porque vivía en Saltillo, se quedó con nosotros. Y en la tarde le habla a mi otro hermano y a mí, nos dice: acabo de hablar con mi papá.
papá aceptó a Jesús. ¿Cómo cree que me haya sentido cuando mi hermano me dijo, mi papá aceptó a Jesús? Me sentí contento. Pero a las 11 de la noche le estaba dando un paro cardíaco a mi padre y ese mismo día que aceptó a Jesús, en la noche murió. Al otro día fui a avisar a la iglesia y se suspendió el culto de jóvenes y fueron a hacer culto en la tarde. Y yo me acuerdo que cuando vino la iglesia y cuando estábamos en el culto, yo me paré junto al féretro de mi padre. Fue la segunda experiencia que yo tuve. Como joven yo estaba triste. Y me acuerdo que estaba el féretro, allí estaba el féretro, estábamos cantando unos cantos, Dios vio mi corazón en ese momento, y otra vez, hermano, otra vez. Dios me hizo tomar mi Biblia y abrirla. Así la abrí, nada más la abrí así. Y lo primero que leyeron mis ojos fue Salmo 27:10. ¿Quién lo sabe? Si no, lean Salmo 27:10. ¿Qué dice Salmo 27:10? ¿Cómo? Aunque mi padre me dejare, con todo eso el Señor me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, cuando yo leí ese versículo, yo me acuerdo que puse la mano en el féretro y le dije, Dios, yo quiero esta promesa para mí. Dice que tú con todo me recogerás. Yo te pido que me ayudes de aquí en adelante, ahorita que ya no tengo a mi papá. ¿Y qué creen que hizo Dios? Me sentí triste porque ya no tenía a mi padre, pero por otro lado me sentí contento porque había una promesa para mí. La palabra de Dios es viva y eficaz cuando tú la dejas actuar en tu vida. Puede venir cualquier cosa, pero deja que actúe en tu vida. Salmo 27:5. ¿Qué dice el Salmo 27:5? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuándo? En el día del mal. ¿Cuándo? En el día del mal. La Biblia es clara. Vas a tener días buenos, pero vas a tener días malos. Para mí fue un día malo cuando mi papá partió. Pero ¿qué hizo Dios? Me dio una promesa. Para mí fue malo cuando aquella mujer me dijo que no. Y más de una semana estuve triste, mi corazón desconsolado. Pero cuando vine a Dios y abrí la Biblia, ¿qué hizo Dios? Me escondió en su tabernáculo y pude darle la honra y la gloria a Dios. En el 2004, me acuerdo que yo venía de Zacatecas y faltaba media hora para llegar a San Luis Potosí. Quise rebasar un tráiler y cuando lo iba rebasando, literalmente, uno que lo vive, mi carro se metió abajo del tráiler se metió mi carro. Dios me hizo pensar, si freno, la llanta de atrás me cala, me aplasta. Si acelero, le doy a la llanta de adelante. Dios me dijo, vira, y viré, y gracias a Dios de allá para acá no venía nadie. Entonces pude virar y el carro se fue dando vueltas, ¿no? Quedó con las llantas para arriba. Así como me ven, así salí del carro. Así como me ven, así salí. Vi venir a una persona de acá, otra persona de acá con extinguidores, porque vieron que había fuego, que ya había lumbre en el carro. Quise salir del lado de mi puerta, no pude, tuve que salir del otro lado, ya como pude salir. Cuando me paré, llegan estos señores y dicen, ¿y la lumbre y el fuego? Los dos venían con extinguidores porque veían que se estaba encendiendo el carro. ¿Y la lumbre y el fuego? Y me vieron que yo no tenía ningún rasguño, ningún rasguño. Llega el de caminos y me dice, mire, hemos tenido accidentes menos aparatosos.
gente mutilada, muerta. Y usted salió sin ningún resultado. Cuando se fue y me quedé solo esperando al del seguro, le clamé y le grité a Dios: gracias Dios, gracias. Ahorita no lo entiendo. Ahorita no lo entiendo. Pero va a llegar el momento que me vas a decir: ¿para qué fue este accidente? Y a la semana él me mostró para qué fue el accidente. En el día malo me esconderá en su tabernáculo, en lo reservado de su morada. ¿Sabe quién sale perdiendo? ¿Sabe quién sale perdiendo? Tú que no dejas que este libro sea palabra viva y eficaz. Porque los que dejamos que este libro sea palabra viva y eficaz, en el día malo Él nos ocultará en lo reservado de su morada. Dios te dejó venir esta noche para que hablara a tu corazón. Quieras o no, este libro es vida, es poder. ¿Quieres que Dios te hable con una enfermedad fuerte como a Mario? No puede hacer Dios. Ahorita Mario él ha entendido por qué le vinieron estas 4 enfermedades de muerte, pero Dios le ha librado de la muerte y le ha dado la oportunidad de vivir. Y él dice: Él me da una nueva oportunidad porque yo fui un cristiano que jugaba a la iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y entra para partir, para cortar, ahí en tu alma y en tu espíritu, en tus tuétanos, en tus coyunturas, pero también entra aquí en tu mente. En esta noche, Dios, venimos ante tu presencia. Yo primero te doy gracias por este libro maravilloso que ha sido